Hola, ¿cómo andas, María? Sí, te escucho bien. Buenísimo. ¿Quieres leer el práctico de hoy? Los títulos, el título y los objetivos primero. Un segundito, antes que larguemos con el problema 1. ¿Te acuerdas que hacía la epidemiología descriptiva? ¿Cómo? Bien, ¿y qué calculábamos para hacer esa descripción de acuerdo al tiempo, el espacio y el hospedero? Bien, ¿de qué tipo era? Bien, entonces calculábamos primero la medida de frecuencia cruda y después calculábamos la medida de frecuencia específica de acuerdo a distintas características que podían ser del tiempo, del espacio, del hospedero. ¿Y para qué hacíamos la epidemiología descriptiva? Exactamente, para pensar una posible causa. Decíamos que era para plantear una hipótesis de cuál era el problema que había en esa población, ¿te acordás? Por eso decíamos que utilizábamos el perfil de riesgo a partir de las medidas de frecuencia específica y con eso pensábamos posibles causas. ¿Correcto? Bien. ¿Y la epidemiología analítica? ¿Y cómo? Después de descripción epidemiológica, ¿qué vimos? Si pensamos, claro, exactamente, la epidemiología analítica entonces es la que se basa en realizar estudios epidemiológicos. ¿Y para qué crees entonces que se hacen los estudios epidemiológicos? Y eso era la descriptiva. ¿Te acordás? Cuando hacíamos en los estudios epidemiológicos las tablas 2x2, ¿para qué las hacíamos? No, eso lo hacíamos la descriptiva. Describir lo hacemos la descriptiva. En la analítica hacemos los estudios epidemiológicos. Y los estudios se basan en tablas 2x2, ¿sí? Donde vamos a poner el factor y el evento. Pero ¿para qué construimos esas tablas? ¿Qué es lo que queremos saber? Correcto, porque totalmente, porque en un estudio analítico lo que hacemos es calcular la medida de asociación y a partir de tener esa medida de asociación vamos a decir si hay o no, si tiene que ver el factor que estamos estudiando con el evento. Es para probar la hipótesis. ¿Cuál de todos los estudios epidemiológicos es el mejor para probar hipótesis? Vos si tuvieras que decir, bueno, yo quiero saber si esta enfermedad está asociada con este factor. Quiero estar absolutamente seguro. ¿Qué estudio epidemiológico utilizarías? ¿Ese te parece? ¿Te acuerdas que tenemos los observacionales y los experimentales? Para probar las hipótesis, siempre los mejores estudios son los experimentales. ¿Por qué? Porque si vos tenés una sospecha de un factor, vas a aleatorizar la exposición para ese factor y entonces a partir de tener los dos grupos en expuesto y no expuesto,
cuando obtengas una media asociación de ahí vas a decir, no hay duda de que esto está asociado o no, porque los grupos eran exactamente igual en todo, menos en este factor que yo estoy estudiando. Por eso los experimentales son mejores que los observacionales para establecer causa-efecto. Y dentro de los observacionales, en orden de utilidad, el mejor es el de cohorte, le sigue casos y controles y por último corte transversal. Porque en el corte transversal, como es una observación en un solo momento en el tiempo, es muy difícil a partir de esos resultados establecer causa-efecto, porque vos hoy sacaste la foto y viste cuántos enfermos, cuántos expuestos, y cuántos de los enfermos estaban expuestos, pero en realidad no sabes si primero fue enfermo o fue expuesto. Entonces, si primero se enfermó y después fue expuesto, no habría relación en el tiempo, ¿me entendés? Entonces es muy difícil establecer que fue primero en un estudio de corte transversal, si la causa o el efecto. Entonces, sí nos dan orientaciones los de corte transversal, pero no son los mejores, de hecho son los peores, para establecer relaciones causa-efecto. ¿Y por qué decimos que el de cohorte sí es mejor que los otros dos? Porque vos partís de una población que está sana y sabés si es expuesto o no expuesto, y vas mirando cómo se enferman. Entonces, como se enferman después de la exposición, vos podés pensar si hay una media asociación que sea muy fuerte, que hay relación entre esa exposición y ese evento. Bien. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno. Entonces, hoy vamos a hacer investigación de brote. Y para ver la investigación de brote, entonces vamos a tener en cuenta las dos cosas. La epidemiología descriptiva, vamos a hacer el patrón de riesgo, y la epidemiología analítica con los estudios epidemiológicos. ¿Está bien? Bueno, María, gracias. Sí, Agustina. Si tenés micrófono. Bueno. Ureta. Ureta, ¿tenés micrófono? Bueno, Negrón. Negrón, ¿tenés micrófono? O Bisoni. Bisoni. Insegna. Hola, profe, buen día. Hola, Luz, ¿cómo estás? Bien. Bueno. ¿Querés leer el primer problema? Sí. Bueno. Problema 1. Se trata de una crianza de hurones pertenecientes a una estación experimental agropecuaria, la que poseía en estabulación casi 5.000 animales. El sábado 13 de julio, cerca de 300 hurones fueron encontrados muertos y muchos otros enfermos. Para el inicio de la investigación, cerca de 500 animales más habían muerto. Desafortunadamente, el veterinario asesor no fue llamado hasta la mañana del miércoles, por registros previos. Se sabe que el nivel de morbilidad y mortalidad agregada, cruda, no debería ser mayor al 0,9% por semana. Estos hurones estaban alojados en un gran edificio, dividido en secciones por paredes removibles. Marzo fue la época de apareamiento. Las crías nacieron en mayo y fueron destetadas a las 8 semanas de edad. Julio fue un mes crítico, porque hubo diferentes categorías de hurones a ser cuidadas.
1. Las hembras y sus crías lactantes. 2. Hembras con sus crías comiendo indicador. 3. Hurones en crecimiento. 4. Hembras secas. Y 5. Reproductores machos. La dieta de estos hurones consistió fundamentalmente de carne de vaca, pescado, cereales y grasa, suplementado con leche en polvo, harina de carne, vitaminas y minerales. Las fuentes de proteínas de estas raciones, excepto el suplemento, fueron el pescado o la carne congelada. El suplemento fue compuesto por harina de sangre, de hueso y el núcleo vitamínico mineral. El miércoles 16 de julio habían muerto un total de 1.099 hurones y otros 862 se encontraban enfermos. Los signos clínicos más importantes fueron caquexia, parálisis de los párpados y patas traseras, para culminar en postración, disnea y muerte. Y después hay una tabla que dice distribución de hurones según edad y sexo. ¿Y qué más? Bueno, la tabla tenemos por cada los 5 grupos de hembras y crías lactantes, hembras y crías en destete, crías en crecimiento, hembras secas y machos. Y después tenemos el panel y tenemos número de adultos y número de crías. Y hay otra tabla que dice composición para la ración de cada grupo de la dieta. Bien. Y hay otra tabla, estado de salud por grupo de animales, sanos, enfermos, número de animales muertos. Y después hay estado de salud según tipo de comida, de expuestos y no expuestos. Y así, bueno, dice, los síntomas observados fueron, en el grupo 1, las crías hambrientas. En el grupo 2, madres deshidratadas y crías hambrientas. En el grupo 3, crías con mordeduras. En el 4, crías hambrientas. Y en el 5, 6, 7, postración. La necropsia no reveló lesión específica alguna. Los signos más comunes fueron parálisis, disnea, postración, palidez de mucosas, estrabismo y mordeduras de una secuencia analítica para la investigación de las posibles causas que provocaron este brote. Bien, ¿qué dice la primera pregunta? Bien, dice, ¿cuál es la definición del caso para iniciar el estudio y cuantificar riesgo? Puede inferir... bueno, ok, ahí. ¿Qué dirías vos? ¿Cómo definirías caso, Waka? O si hay más de una definición de caso. Claro, acá, o sea, pasa que yo creo que puedo fijarme tanto en los hurones como que los que se murieron, o puedo ser los que se murieron, ¿cómo es? De los que estaban enfermos, como morbilidad. Digamos. Entonces podríamos definir 2 tipos de eventos, digamos. Uno que es la muerte y otro que son los enfermos. Claro. Bien. ¿Y qué síntomas? ¿Cómo definirías a los enfermos? Y los enfermos, los síntomas son... acá dice que los más comunes es parálisis, disnea, postración, palidez de mucosas, estrabismo y mordeduras de las crías. No hay como una definición, viste, como venimos haciendo hasta ahora, por ejemplo, neumonía, diarrea. Claro, no hay una sola, digamos. Sí. No, hay como un complejo de síntomas, digamos. Claro. Pero principalmente, ¿de qué tipo son los síntomas? ¿Cómo clasificarías vos? ¿Por qué empezarías a pensar, bueno, estos son síntomas, qué sé yo, digestivos, o no? ¿Te parece que son más de otro tipo? Y no sé, podría decir un poco respiratorio por ahí por lo que es disnea y palidez de mucosa, pero en la postración y la parálisis no.
Y postración, parálisis, estrabismo, ¿qué te hace pensar más? ¿Que son síntomas de qué tipo? ¿Algo que afecte al sistema nervioso, puede ser? Claro. No, Parece que sí, que parece que hubiera mucha sintomatología nerviosa, algo de respiratorio, y yo diría también que hay algo de digestivo, porque dice hambrientas, pero sí. sin embargo no hay diarrea. Claro. Hay como diferentes síntomas, digamos. Y además que esa sintomatología es diferente según las categorías. No según la categoría, según grupo, según cómo está descrito ahí, en dónde está alojado. Bien. A partir de la sintomatología, ¿se te ocurre alguna hipótesis? Ya alguna enfermedad, bueno, que afecta el sistema nervioso y a la vez un poco el sistema respiratorio. O todavía no, tendrías que tener más datos. Y yo tengo los enfermos, los sanos y los muertos, cantidad de animales, lo que comen. Entonces necesitaría, si me decís eso, que lo que comen, hacer como primero una descripción para pensar en alguna hipótesis, ¿no? Claro, debería ver si tiene que ver algo el tipo de alimentación y bueno, de ahí puedo ir o eliminando eso, como que la comida tiene algo que ver o no. Bien. ¿Qué medida de frecuencia vamos a calcular en estos estudios? ¿Qué medida de frecuencia calcularías vos acá? Y si quiero ver los enfermos, lo que es morbilidad. Sí, pero ¿como incidencia o como prevalencia? A ver, espera. Yo creo que prevalencia, porque en ningún momento me dice el tiempo de cuándo empezaron, si son casos nuevos, digamos, o sí. A ver. ¿A vos te da la sensación que esto es un tipo de brote? ¿En este establecimiento de hurones para vos hay un brote? A ver. Creo que sí. ¿Por qué? Porque creo que hay mucha cantidad, o sea, hay más cantidad de hurones muertos y enfermos. Pasa que no sé de qué enfermedad se trata, no sé si es mayor pero a más allá de la endémico. enfermedad, pero más allá de la enfermedad sí pareciera que hay un brote o una epidemia, porque hay un número muy alto de casos con respecto entonces, claro, entonces va a ser incidencia, porque si hay un brote calculamos la incidencia. Correcto. Era así, ¿no? Entonces vamos a calcular la incidencia, perfecto. Ok. ¿Cuál sería la incidencia cruda acá, en este brote? Yo tengo un total en el... Profe, se me hace lío con los números, pero el total de animales en el lugar dice 5.000. Sí, en el texto dice aproximadamente 5.000, sí. Bien, entonces ese sería... no, incidencia, espera. Pero tenés la tabla donde tenés discriminado bien todos los números. Sí, pero ¿qué tabla, profe? ¿En la última? La tercera tabla. De los paneles de total. Acá está. Tengo 2.949 sanos y... no, espera, tengo 4.907 animales en total. Esos serían los que deben 5.000 aproximados. Ahí bien. Están. Hay 4.907. Bien, y tengo 1.958 enfermos. Esos 1.958 sería el numerador. Bueno. Y el denominador...
En el numerador, entonces, perdón, me perdí. ¿Qué pusiste en el numerador o en el denominador? En el numerador puse los enfermos. Bien, 1958. ¿Y en el denominador Sí. qué tenés que poner? Y en el denominador tendría que hacer 4.907 menos los muertos no están adentro de los números de enfermos, no. Mira, No, si vos no tenés, están porque están abajo. pero mira los números. Dice que los sanos son 2.949 Ah, ahí están, sí. Y de ahí y después los enfermos 1.958. Si vos sumas esos dos números, te da el total, los 4.907. claro. Entonces, los muertos, que son 1.096, están incluidos en los enfermos. Ah. Y a los muertos se los tengo que restar. No, porque antes de morir estuvieron enfermos. Ah, listo. Entonces abro 4.907. Claro. 1.958, que es el total de enfermos, sobre 4.907. Listo. ¿Eso cuánto te da? 0,39. Bien, entonces la incidencia de enfermedad es 39 hurones enfermos de cada 100 hurones que estaban sanos al inicio del brote. Ah, claro. Bien. Bien. ¿Y la mortalidad cuánto sería? La mortalidad serían 1.096 sobre 4.907. ¿Correcto? Eso da 4.400. 0,24. Me parece que dividiste 4.400 y es 4.900. Ah, sí. Gracias, profe. 0,22. Correcto. Entonces la mortalidad es de 22%, 22. es decir, que hay Sí. 22 hurones muertos de cada 100 que estaban sanos, digamos, al inicio. Sí, al inicio. Correcto. Bien. Ahora, ¿qué tipo de cuadro es? ¿Cómo qué tipo de cuadro? Se lo voy a preguntar al próximo. Te dejo pasar. Bueno, profe, está bien. Dale. Gracias, profe. No, de nada. Bien, vamos. Lerda, si tenés micrófono. Bueno, Juárez. Si tenés micrófono, lo puedes activar. O Avancini. Buen día, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Me Vamos a alegro. hacer el punto B. ¿Qué dice el punto B? Dale. ¿Cuáles son las etapas a cumplir de forma más o menos metódica en la investigación de un brote? ¿Recordás las etapas que se deben cumplir en la investigación de un brote? No. Lo tienen en el teórico. ¿Tenés el teórico ahí a mano? Tengo el resumen que estoy haciendo, profe. Y ahí no están las etapas. Sí, seguramente. ¿Querés ver? Dale.
Acá los tengo, profe. Bueno, quiero que a medida que los vayan leyendo, Sí. ustedes vayan pensando que son los veterinarios que fueron llamados desde este establecimiento. Entonces, los llamaron porque empezaron a haber muchos enfermos y muertos. Y entonces ustedes piensan, dado que hay muchos enfermos y muertos, que esto puede ser un brote. Entonces, ¿cómo ordenarían ustedes su trabajo como veterinarios para analizar este brote? Por eso vamos a leer las etapas, pero mientras van leyendo las etapas, quiero que vayan pensando que están en esta situación. Los voy leyendo entonces. Dale. Son 11, ¿no es cierto? Son esos. Sí. Bueno, 1. Definir la existencia del brote y cumplimentar etapas administrativas iniciales. Bien. 2. Dale. Caracterizar los casos observados. ¿Cómo? 3. Perdón. Caracterizar los casos observados. ¿Me escuchan, Bueno. profe, o no? Sí, más o menos, pero sí te escucho. Porque el internet anda medio mal, por eso puede ser. Sí. 3. Realizar la descripción epidemiológica tratando de contestar la pregunta de cuándo y dónde se experimentaron más casos, para luego describir el patrón entre quienes se ven más afectados. Bien. 4. Medida de frecuencia más utilizada es la incidencia acumulada en epidemias de tasa de ataque. 5. A partir de acá se puede establecer alguna hipótesis. 6. Expandir la investigación. Implica el desarrollo de un estudio observacional analítico que puede ser el de cortes o de casos y controles. 7. Recolectar la información por medio de diferentes métodos y realizar el cálculo de medios de asociación. 8. Evaluar cuáles son los factores predictores de los casos. 9. ¿Cuál es la causa del brote o una aproximación a esta? 10. Prescribir medidas preventivas a los efectos de impedir discriminación o para contener el brote. Diseminación, o para contener el brote. Y 11. Escribir un informe detallado de lo actuado. Bien. Ahora ahí tenemos todas las etapas. Entonces, con tus palabras, ¿qué es lo que tenés que hacer? Llegás al establecimiento. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Ver el lugar en donde están alojados los burones. Bien. Hacer primero como una descripción de campo. Claro, como una reseña, una anamnesis, digamos, bien profunda. Bien. Después. Ver de todas las categorías que hay, digamos, ver quiénes son los que se enferman, los que se mueren más, o qué, no sé si qué sintomatología, porque, bueno, ahí sí la describo un poco, pero es medio general por ahí. Ver qué cada grupo, digamos. Lo que pasa es que ahí tendrías que entonces calcular las medidas de frecuencia, ¿o no? Sí. Bien, y antes de calcular las medidas de frecuencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ver cuándo, dónde y quiénes. No, antes de eso. No sé, profe. Primero y antes que nada tenemos que definir el caso. Ah, claro. Porque si no, ¿cómo lo vas a contar? Si no sabes qué es un caso, ¿cómo lo vas a contar? Sí. Bien, entonces definimos un caso, porque a lo mejor el propietario te dice, qué sé yo, que tiene síntomas nerviosos, pero vos llegás y te encontrás con otras cosas. Entonces, verificás el diagnóstico y definís el caso. A partir de la definición de caso, vas así a calcular las medidas de frecuencia. Bien. Bien. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Primero tenés que también, antes de hacer la descripción, definir si estás ante un brote o no. Sí. Bien, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo sabes si estás ante un brote o no? Y para mí está frente a un brote porque pasaron primero que muchos casos, Sí. tanto morbilidad como mortalidad, y segundo que fue en poco tiempo. Bueno, pero hay una forma de, con un número, definir si hay un brote o no. ¿Cuál es ese número? ¿Qué se tiene que
calcular para decidir si se está ante un brote o no? Era como el índice epidémico, y ese, si era 1,25 o mayor, era frente a una epidemia, una cosa así era. Bien, entonces, una vez que definiste los casos, tenés que definir si está frente a una epidemia o no, mediante el cálculo del índice endémico. Bien. Bien, entonces, preparaste el campo, Sí. la tarea de campo, definiste caso, Sí. calculaste el índice endémico para ver si está frente a una epidemia o no. Sí. Después, lo que me dijiste, hacer una descripción epidemiológica. Con lo que vos me dijiste, quién, cuándo, cómo. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Bien, entonces calculás ahí las medidas de frecuencia específica y definís el perfil de riesgo. Bien. Bueno, una vez que, ¿para qué se hace el perfil de riesgo? Y para ver quiénes son los más afectados, como hacíamos en el caso del Titanic, por ejemplo, que se mueren a los hombres mayores de 12 años, todo eso. ¿Y para qué hacíamos eso? ¿Pero cuál era el objetivo de hacer eso? Tratar de evitar que tengan más riesgo eso, digamos. No, eso es lo último. ¿Por qué queríamos saber cuál era el perfil de riesgo? Para pensar una hipótesis. Para decir, bueno, si estos son los más afectados, puede ser esto. Entonces, hacemos el perfil de riesgo, la descripción epidemiológica, para plantear o desarrollar una hipótesis. Sí. Bien. Una vez que tenés la hipótesis, ¿qué tenés que hacer? ¿Una división? No. Tenés una hipótesis, vos pensás, bueno, es esto. Sí. Pero, ¿qué te falta? La tenés que corroborar esa hipótesis. Sí. ¿Cómo se corrobora? ¿Y sacando el perfil de riesgo de cada uno? No, el perfil de riesgo ya lo sacaste para hacer la descripción. Sí, y yo ya tengo los números, todo sabía. Ya tenés todo. Entonces vas a decir, bueno, yo pienso que es esto, pero ahora tengo que corroborar que es esto. ¿Qué vas a hacer? Vos me lo leíste ahí en las etapas. Ah, con los estudios de corte. Claro, vas a hacer un estudio analítico, porque el estudio analítico, que en general son de corte o casos y controles, te va a permitir, dijo no. Porque cuando vos haces el perfil de riesgo, es una descripción. Vos decís, bueno, sí, se enferman más qué sé yo, los hombres que las mujeres, los viejos que los jóvenes, pero bueno, eso, yo veo una tendencia que se enferman más. Pero hay una asociación estadística. Entonces, para eso calculamos las medidas de asociación, los intervalos de confianza. ¿Te acuerdas que planteamos las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas? Sí. Bien, eso mismo entonces tenemos que hacer un estudio de brote. Una vez que tenemos la hipótesis, la tenemos que probar. Bien. Y para eso hacemos los estudios analíticos, que van a ser cortes o casos y controles. Sí. Bien. Y una vez que tenemos eso, los resultados de eso, ¿cuáles son los últimos pasos? Evalúo cuáles son los factores predictores de los casos. Es eso, porque vos en el estudio analítico vas a poner los factores y el evento y vas a decir, bueno, este está asociado, este no. Y ahí ver, o sea, ya ahí voy a estar sabiendo más o menos cuál es la causa del brote, tener una aproximación. Correcto, y entonces... Y ahí voy a poder hacer medidas preventivas para aplicar que no se están muriendo o están enfermos, digamos, de poder disminuir eso. Correcto. Ahí ya empezamos a tomar medidas de acuerdo a los resultados que obtuvimos. Claro. Y el último paso es comunicar los resultados. Sí, bien detallado, digamos. Exactamente. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, profe. Bien. Dalmazo. No sé si tenés micrófono. Hola, profe, buen día, ¿me escucha? Hola, sí, te escucho perfecto. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, acá estamos con el brote de los hurones. Ya calculamos la Sí. morbilidad, calculamos la mortalidad, ya definimos los pasos.
¿Qué harías vos ahora? ¿Cuál sería para vos el próximo paso? ¿Y no deberíamos hacer la descripción epidemiológica? Antes de la descripción, Ver los factores. antes. eh, ¿Ya corroboramos que estamos frente a un brote? no. No. Tenemos que corroborar eso entonces. Calcular el índice endémico. Correcto. Calculemos el índice endémico. ¿Cómo se calcula? Puede ser que eran los casos observados sobre los esperados. Bien. ¿Qué tenemos de esperado? Porque observados tenemos la morbilidad, la mortalidad, podríamos calcular la letalidad, Ujú. pero ¿con qué lo vamos a comparar? Porque eso es lo observado, pero lo esperado, ¿qué tenemos? No sé. En el problema, en todo lo que se leyó. A ver. Que se espera una morbilidad y mortalidad del 0,9 por semana. Sí, dice morbimortalidad agregada. Dice de 0,9. ¿Cómo interpreta? De 0,9%. Es decir, que hay 0,9 de cada 100. Sí. No llega ni a 1, digo. ¿Qué sería ese 0,9? ¿Qué son esos 0,9? Muertos o enfermos. Correcto. Hay 0,9 hurones muertos y o enfermos, cualquiera de las dos cosas, Ujú. de Cada cada 100 100 hurones por semana. Eso es lo que tenemos como los que se espera en ese establecimiento. Y lo observado, ¿qué valor utilizarías de lo que calculamos? Y el 0,39 o el 0,22. ¿Cuál lo usarías vos? Acá, para comparar lo mismo, digamos. La mortalidad o dependiendo de lo que use, si es morbilidad o mortalidad. Por eso, acá tenemos que comparar lo mismo, digamos. El 0,9 que eran mortalidad agregada, es decir, los muertos y los enfermos juntos. Y Porque no tenemos, me refiero que no tenemos el dato de mortalidad solo, sí, tenemos juntos. El 0,9 no es de muertos solamente, es enfermo y o muertos. Entonces, ¿vos compararías el 0,9 con el 0,39 o con el 0,22? con el 0,22. ¿Que son los muertos únicamente? Sí, o no, con los enfermos, que también de ahí después van a salir los muertos. Claro, porque el 0,39 ese que calculamos incluye muertos y enfermos. Ujú. Entonces conviene comparar con eso, porque es lo mismo. Sí, sí, No podemos hacer un índice endémico donde comparamos una cosa con otra. está, sí, sí. Bien, entonces, ¿qué pones en el numerador? 0,39 dividido 0,9. Bien, una pregunta. ¿Ahí no estás dividiendo proporción dividido porcentaje? Ay, sí. Entonces estaría mal. Ahí lío cuánto sería. Bien, Sería dividido 0,009. correcto. Ahí lo hago y le digo. Dale. ¿Puede ser que me dé 43,3? ¿Sí? Puede ser. ¿Qué significa? Que hay 43,3 casos como nuevos con respecto a los esperados. ¿Te acuerdas? En realidad el índice endémico no hacíamos una interpretación de ese tipo. Mirábamos el número y decíamos qué significaba. Ah, sí, si era mayor a 1,25 era un brote. Exactamente. Entonces, ¿estamos frente a una epidemia o brote acá? Sí, Imagínate. re alto el número. Re alto.
Bien, entonces ahora ya definimos caso. Definimos que estamos ante una epidemia, porque el índice endémico nos da alto. Sí. Ahora sí tenemos que hacer la descripción epidemiológica. Ujú. Bien. ¿Qué 3 aspectos usamos para hacer la descripción epidemiológica? El alimento, el tipo de alimento. Sí, pero ¿cómo llamamos? Ah. Tiempo, espacio y hospedero. Tiempo, espacio y hospedero. Bien. Sí. De esos tres aspectos, ¿de qué tenés datos? Del hospedero. ¿Qué características de hospedero tenés? La edad y el sexo. ¿Correcto? Entonces tenemos la categoría. ¿Qué es lo que está en la tabla? Ya te digo. 1. Bien, en la tabla 1. Sí. Porque ahí en la tabla 1 vas a tener las categorías que son hembras y crías lactantes, hembras y crías de destete. Ahí tenés la categoría por características del hospedero. Después, Sí. hay otra característica del hospedero. Si están, bueno, no sé, el estado de salud, si están sanos, enfermos o eso no. Y eso no es un factor de riesgo, sino que es el riesgo. Ah, claro. Y bueno, no sé dónde entraría el tipo de alimento. Y yo lo pondría en hospedero, porque es lo que come. Bueno, y Entonces ese sería tenemos el alimento, que es lo que come, y del espacio tenemos algo. No, solo dice que están alojados en un edificio que están divididos por paredes removibles. ¿Sí? ¿Y todos están en el mismo lugar? Si están divididos por paredes removibles. Y no. No. Y fíjate que si ves en la tabla 1 sí, también, los paneles. los Del 1 paneles. al 11. Exactamente. Entonces tenés características de hospedero y de espacio, porque no están todos juntos, sino que están en distintos paneles. Ujú. ¿Y del tiempo? ¿Qué podrías decir vos? Bueno, acá dice que a partir del sábado 13 de julio se empezaron a ver hurones muertos. ¿Sí? Y que ya el miércoles 16 habían muerto un total de 1096 hurones. Que son 3 días. 3 días. Entonces, ¿qué me podrías vos decir del tiempo? ¿Qué sospecharías más vos? ¿Que es un cuadro de tipo crónico, agudo, Agudo, hiperagudo? hiperagudo. O sea, en poquito tiempo y hay muchas muertes en poquito Bien. tiempo. Entonces, ya con esa descripción de tiempo empezamos a descartar muchas causas posibles, ¿no? Ujú. Porque tenemos un cuadro hiperagudo que genera sintomatología nerviosa y algo de digestivo, como estuvimos viendo, Sí. y afecta, aparentemente afecta diferente según la categoría y tenemos que ver eso y también tenemos que ver si es diferente según el alimento que comen. Ujú. Entonces ahí vamos a hacer la descripción epidemiológica. Ya hicimos la de tiempo y ahora vamos a hacer la de espacio y la de hospedero. ¿Correcto? Sí. Bien. Sí. Entonces tenemos que calcular las medidas de frecuencia específicas, que en este caso van a ser las incidencias específicas. Sí. Bien. Para eso nos vamos a dividir en grupos, Bueno. porque no se me ocurre otra forma en que lo podamos hacer. Acá tenemos los 11 paneles y tenemos las categorías de edad. Entonces tendríamos que hacer 5 grupos dentro de esta aula. Un grupo va a ser para hembras y crías lactantes haciendo los 3 paneles, digamos. Otro va a ser de los paneles 4 al 6, 7 al 9 y otros van a ser 10 y 11. Yo acá había notado que todos los que tengan, espérense que encuentre,
Un segundo. Sí. Todos los que tengan apellido entre la A y la D de dedo van a ser la primera categoría. Entre la E y la K van a ser la segunda categoría y cada una de estas categorías, chicos, incluye 3 paneles, ¿no? De la E a la K, de la L a la O, de la P a la R y de la S al final. Entonces, los que les toca de la A a la D van a hacer la incidencia, van a hacer la morbilidad, la mortalidad para los paneles 1, 2 y 3. Sí. ¿Podemos hacer un ejemplo? Porque, Sí, ¿cómo? podemos hacer un ejemplo. Yo les voy a hacer el ejemplo del panel 1. Dale, gracias. Bien. Entonces, si miramos el panel 1, ¿qué tenemos ahí? 526 sanos, 4 enfermos y en total 530. Y muertos tenemos uno solo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Si tuviéramos que calcular la morbilidad en este panel, ¿qué tendríamos que hacer? 4, que son los que se enfermaron, dividido 530, que es el total que había ahí. Eso va a dar 0,008. La mortalidad, ¿qué vamos a hacer? 1, que son los muertos, dividido los 4 enfermos. Perdón, 1 que son los muertos, dividido los 530, que son todos los hurones que había. 1 dividido 530, ¿cuánto nos va a dar? 0,002. Y si quisiera hacer la letalidad, voy a hacer 1 dividido 4. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Yo voy a pegar el ejemplo acá. Bueno, así van haciendo todos por grupo. Ahí en el chat les pegué el ejemplo. Panel 1, sanos, 526, enfermos 4, total 530, muertos 1 y cómo hacer la morbilidad, mortalidad y letalidad. Nos damos un ratito para que ustedes puedan ir haciendo eso.
¿Estamos? Bueno, alguien que le haya tocado los paneles 1 al 3 y que tenga micrófono. El 1, bueno, ya lo hice yo, pero que me diga el 2 y el 3. ¿Cuánto calculo de morbilidad y cuánto de mortalidad? Profe, no sé si se escucha ahí. Sí, escucha. ¿Se escucha? Bien. De los paneles 2 y 3 le digo entonces. Sí. Bien, del panel 2, la morbilidad Sí. sería 6 sobre 515. Bien. Es igual a 0,011. Bien. ¿Y la mortalidad? La mortalidad, 2 sobre 515, 0,03. Bien. 0,03, no, 0. Perdón, 0,003. Bien. Perdón. Y la letalidad, 2 sobre 6, es 0,333. Bien. ¿El panel 3? Del panel 3 tenemos la morbilidad de 3 sobre 538, es igual a 0,006. Bien. Y la mortalidad es igual a 0. Bien. Es 0 muertos sobre 538 y la letalidad igual. Igual, 0. Claro, 0 muertos así. Perfecto. Bien. Gracias. A ver, a lo que le había tocado los paneles 4, 5 y 6. A mí, profe. Bueno, ¿cuánto te dio la morbilidad del 4? 0,015. Bien. ¿La mortalidad? La mortalidad 0. Bien. Y la letalidad 0. Bien. ¿Del 5? En el panel 5, la morbilidad de 0,906. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Es porque está malo? No, pero da muy alto. ¿Qué pasó? Y puede ser que acá habían... estaban las crías en destete ya, con las hembras. Sí. Y acá teníamos entonces 514 y se enfermaron 466. 466. Por eso la morbilidad da tan alto. Claro. 92% de enfermos. Y la mortalidad no es tan alta, pero hay, que es de ¿Cuánto? 0,206. La mortalidad, ¿cómo la calcularon? 106, que eran los muertos. Los muertos, bien. 106. Dividido 514. Bien, 0,20. Bien. Y la letalidad dio 0,227. Bien, 0,22. Murió el 20% de los enfermos. El 22%. En el panel 6. La morbilidad fue de 0,92. Bien. Mortalidad de 0,60. Y Sí. letalidad de 0,65. Bien. ¿Y en el 7? A ese yo no lo hice. No te tocaba, perdón. Bien, ¿a quién le tocaba 7, 8 y 9? Profe. Sí. Hola. Bien, ¿y vos? Bien. Bueno. 7, la morbilidad me dio 0,89. Sí. La mortalidad 0,82. Correcto. Y la letalidad 0,92. Bien, también sube bastante. Sí. En el 8 la morbilidad me da 0,77. Sí. La mortalidad 0,25 y la letalidad 0,32. Bien. Ahí ya bajó. Empieza a bajar un poco. En el 9 me da 0,63 la morbilidad, la mortalidad 0,53 y la letalidad 0,84. Bien. ¿Y a quién le tocaba el 10? ¿Hay alguien que le haya tocado hacer el 10? ¿No? Bueno, lo hago yo entonces el 10. El 10 tenemos. Profe, ¿Sí? una chica lo puso en el chat que no tiene micrófono y puso los datos. ¿Me los decís? Así los voy controlando. Bueno, panel 10, morbilidad 2 dividido 300 que da 0,006. Mortalidad. ¿Por qué 26 es. 26 enfermos dividido 300. Estoy mal yo. Sí.
Sí, es así. Ah, bien, 26 dividido 300, eso da 0,08. Bueno, después puso mortalidad 4 dividido 300. Correcto. Eso da 0,013. Y letalidad 2 dividido 4, que da Bien. 0,5. El 50%, Ujú. claro. Bueno. Y el panel 11, ¿hay alguien que lo tenga ahí? ¿Alguien que lo esté poniendo en el chat? ¿Alguien que lo quiera hacer? Que vaya haciendo los números, así los ponemos acá. Yo lo hago si quieres. Bueno, dale. El panel 11, la morbilidad sería 2 dividido 220. Claro. La mortalidad 1 dividido 220. Bien. Y la letalidad 1 dividido 2. Bien. Ahí entonces tenemos todos. Yo ahora que tengo acá les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla para que veamos una gráfica con esos números, pero espérense que voy a ocultar esto para que lo puedan ver. Ahí está. Ahí se ve. ¿Cómo era tu nombre? Ahora hasta que me quiero acordar tu nombre. Dalmazo, pero ¿cómo es? Candela. Candela se ve. Sí, se ve. Bueno, mira, acá están los números. Acá está la tablita donde están los sanos, los enfermos, los totales, los muertos. Y acá tenés la morbilidad, la mortalidad y la letalidad, que nos da exactamente como ustedes. Y yo lo que hice fue esta gráfica, para que la veamos. Profe, puede ser que está muy pequeña la imagen, no sé si a todos les pasa o solo a mí. Se ve muy chico el gráfico. Lo veo lo que está compartiendo, pero tan chiquito que no alcanzo a leer. Yo lo veo normal, pero bien. no sé. No, capaz que sea mi computadora entonces. Ahí la gráfica, ¿la ves? ¿O no la ves nada, Julián? Veo la gráfica, pero muy de lejos, ni siquiera leo los números ni nada de lo que dice arriba. Bueno, pero los colores sí, más o menos los colores sí. Más o menos bueno, vamos a tratar de ver, porque lo que quiero que veamos es la tendencia. Miren acá. El azul son los enfermos. Y acá abajo tienen los paneles. Del 1 al 3, que se acuerdan que eran las hembras y crías, prácticamente no hay enfermos. En el 4 tampoco. Y acá empieza 5, 6, 7, 8, 9. Los enfermos aumentan mucho, los muertos también empiezan a aumentar acá en el 5. Fíjense la gráfica que hace. Y después tenemos hembras y machos, disminuye mucho. Si miramos las barras azules, que son los enfermos, y las rojas, que son los muertos. Lo que confunde un poco es la letalidad, ¿no? Porque si miramos, por ejemplo, acá en los machos, que es la última, parece como que hubiera una letalidad altísima, del 50%. Sin embargo, cuando miramos la cantidad de muertos y enfermos, las barritas azul y roja casi que ni se ven. ¿Y por qué nos da tan alta la letalidad? Porque en realidad había 2 enfermos y se murió 1. Eso da 50% de letalidad. Pero no quiere decir que haya muchos muertos, porque en realidad había pocos muertos. Lo que quiere decir es que los poquitos muertos que había, los poquitos enfermos que había, se enfermaron. Entonces, fíjense que la curva de letalidad un poco confunde. Entonces, acá miramos más las curvas de muerte y de enfermos. No miremos tanto la verde. Mirando esta curva de muertos y de enfermos según los paneles, ¿ya nos podemos aproximar a una descripción epidemiológica? ¿Cuál dirías vos que es el perfil de riesgo, Candela? ¿Tiene que ver con las crías? Aparentemente, claro, tenemos que los paneles
del 4 al 9, que son estos que tenemos, bueno, en realidad del 5 al 9 parecen ser los más afectados. Y en estos paneles coinciden que están las crías en destete y las crías en crecimiento. Si bien también hay hembras, tenemos bastantes crías. Entonces tenemos crías en destete, parecen ser esas las categorías más afectadas. Ahí ya empezamos a hacer la primera descripción. ¿Está bien? Entonces, Sí. ahora ya hicimos la descripción de tiempo, hicimos la descripción de espacio, que es esta que tenemos ahora. Y parte de la de hospedero, porque hicimos la categoría. Y ahora nos falta la parte de alimentación. Sí. Bien. Cuando vemos la gráfica de alimentación, si ustedes ven ahí lo que tienen, después vamos a ver la 4, pero quiero que primero miremos la tabla 2. Yo voy a cambiar acá. ¿Todos están viendo la tabla 2? ¿Vos, Candela, estás viendo la tabla 2? Sí, de mi hoja, ¿no? Usted no está compartiendo. Sí, de tu hoja. Si todos miramos la tabla 2 y viendo cuáles son los paneles más afectados, que te acuerdas que iban del 4 al 9, ¿de qué alimentos sospecharías o, por ejemplo, de cuáles no sospecharías que están involucrados en el brote? Y del pescado no sospecharía. ¿Por qué? Y porque en los paneles más afectados no hay nada. Claro, pescado, ese 62, ¿qué es lo que es? ¿Hurones? No. Arriba dice composición de la ración para cada grupo. El porcentaje. Claro, ¿qué significa entonces? Que las hembras y los machos, 62, ¿qué? ¿Qué es ese Enfermo. sentido? No. La cantidad de alimento que tiene. Claro, que las hembras y los machos tienen en su dieta un 62% de pescado. Ujú. Después, si miras más abajo, vas a decir que tienen 12 y 17% de cereales, o 20% de grasa de pescado. Sí. Bien. Entonces, del pescado no sospecharías. ¿De qué No. alimentos sospecharías más? Y del hígado o de los cereales. ¿Por qué sospecharías de los cereales? Y porque tienen entre un 14 y un 10%. Pero mira, por ejemplo, que los machos tienen un 17% de cereales y no Y no le hizo nada. le hizo nada. Y en las categorías 1, 2 y 3 tienen 16%. Digamos que las categorías menos afectadas son las que más porcentaje de cereal tienen y no pasó nada. Entonces puede estar entre la carne de vaca, el pescado y la carne de vaca y el pescado y el suplemento proteico, que tienen entre un Eso 50 y podría ser. 5. Y por ejemplo, la grasa vegetal, También, porque porque no tienen los paneles que de hembras y machos y hembras y crías lactantes no tienen. sí, la grasa vegetal me da mucha sospecha a mí. Sí. ¿Y por qué no sospecharías, por ejemplo, de vitaminas y minerales? Porque lo tienen todos y las hembras y crías lactantes no tenían una tasa de morbilidad ni mortalidad alta. Claro, aparte que lo tienen todos lo tienen en la misma cantidad. Uh-huh. Entonces ahora ya tenemos una descripción de tiempo, decimos que es una enfermedad hiperaguda, decimos que afecta a determinadas categorías que tiene que ver principalmente con las crías en crecimiento, Sí. que afecta a los paneles de espacio donde esas categorías están y que hay alimentos que están más sospechados que otros. Por ejemplo, como dijimos, la grasa vegetal, la carne de vaca, me dijiste vos, el pescado y la carne de vaca. Uh-huh. Bien, ahora tenemos entonces el perfil de riesgo. Vamos a hacer la parte analítica. Sí. Bien, gracias, Cande, voy a cambiar. Bueno, gracias, profe. No, gracias a vos. Palero.
¿Tenés micrófono? Sí, profe. Hola, Facu, ¿qué haces? Acá estamos Bien. interpretando. Ahora sí, vamos a tratar de hacer la comprobación de la hipótesis. Vamos a tratar de corroborar qué pasa con el alimento, que es de donde tenemos los datos. Bien, profe, disculpe, Sí. no me quedó claro bien cuál era el perfil de riesgo. No está definido del todo. Ah, Lo que bien, sí como estuvimos habían viendo dicho. es dónde hay más categorías afectadas. Por ejemplo, Bien. sabemos que hembras y machos no forman parte del perfil de riesgo. Sí, sí, sí. Bien. Pasa que había escuchado que lo habían sacado y dije, bueno, ya que no escuché. No, a partir de ver la gráfica y los números hemos definido un poco cuáles son las categorías de acuerdo al tiempo, el espacio y el hospedero más afectadas. Bien. Bien. Ahora, quiero que miremos la tabla 4, que Sí. es la última que nos queda. A partir de esta tabla 4, ¿qué podríamos calcular, Facu? Y podemos calcular la cantidad de animales que han consumido los distintos alimentos. Sí. Por ejemplo, o sea, los expuestos, los que consumieron, y los no expuestos. Bien. Y tenemos los casos que se enfermaron entre los que comieron y los casos que se enfermaron entre los que no comieron. Exacto. ¿Y qué podríamos calcular entonces? Porque estos casos son incidentes. ¿Te acuerdas que dijimos que eran incidencias? Porque antes del brote estaban todos sanos. Sí, sí. Bueno, y entonces vamos a tener la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Qué podríamos calcular? ¿El riesgo relativo puede ser? Correcto, el riesgo relativo. ¿Cuántos riesgos relativos podemos calcular acá? Y teniendo en cuenta lo que nosotros sospechamos o Estamos teniendo en o de cuenta todo. todos los... Bien. Y tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, para cereal. Vitaminas y minerales no, porque en realidad es 0. Claro, y para cereal igual. Claro, Claro, serían entonces, 8. para cereales y vitaminas y minerales no podemos calcular la medida de asociación porque no hay no expuestos. Claro. ¿Qué significa que no haya expuestos? Que no consumieron, o sea, que todos consumieron esos Correcto. alimentos. No hay animales que no hayan consumido vitaminas y minerales, que es lo que veíamos recién en la tabla. En todas las Claro. categorías se le da suplemento vitamínico y mineral en un 1%. Claro. Bien, una pregunta. ¿Qué es el pescado? ¿Te acuerdas lo que dijo recién Candela? El pescado. Cuando vos calcules la medida de asociación, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que dé esa medida de asociación? ¿Que dé 1, mayor que 1 o menor que 1? Y yo, a ver, sí, yo diría que capaz mayor que 1, ¿Por qué? porque dentro de los que consumieron pescado, ¿sí? ¿Sí? O sea, los animales que consumieron pescado se encuentran dentro de las categorías que más... Macho, más no, pero macho y hembra, Bien. ¿te acuerdas que tenían poco? Claro, se pero enferman? a ver si no me equivoco, profe, pescado lo tiene como en general. El primer alimento es pescado. Claro, pero en la tabla 4 no te sale dividido. No, eso seguro, pero si vos miras la tabla 2, Sí. te vas a decir Ah, sí. que los machos y los hembras son los que comen el pescado. Claro, entonces no tendría que ser mayor a 1, tendría que ser menor a 1. Claro, va a ser protector, porque entre los animales que consumen pescado, que en este caso son los machos y las hembras, hubo re poquitos enfermos. Claro, Entonces parece que comer pescado es un factor protector. sí. Bien. No lo afecta al animal. Claro, eso es lo que tendríamos que corroborar. Bien. Entonces acá tendríamos que calcular el riesgo relativo para cada alimento. Claro. Bien. Para corroborar si el alimento tiene algo que ver o no. Ujú. Bien. Y ahora sí es donde van a usar ustedes el EPIDAT. ¿Vos lo pudiste cargar? Sí. Entonces, todos van a abrir el EPIDAT. Y yo desde acá los voy a ir guiando.
Fíjense, y vamos a hacer una cosa. Yo los voy a ir guiando y Facu va a ser el vocero. Ah, bien. Si alguno se pierde, no encuentra o lo que sea, va a decir pare en el chat o lo que sea y vamos a parar. Pero yo voy a ir charlando con Facu primero. Facu, ¿abriste el EPIDAT? Bueno, viste que arriba tenés como una barra de tareas que dice archivo, edición, métodos y utilidades. Sí, sí. Vas y abrimos donde dice métodos. Bien. Ahí, entre todos esos métodos que hay uno que dice tabla de contingencia. Sí. Cuando abrís ahí, aparece una opción que dice exposición, enfermedad Sí, sí. y tabla 2x2. Sí. Y Eso es lo que simple tenemos y que hacer. estratificado. Bien. Simple y estratificado. Van a ir a donde dice simple. Bien. Voy a ir un segundito al chat. ¿Se podría compartir la pantalla del... Sí, lo puedo compartir. No sabía si iban a querer. Para los que no pudieron entonces, por ahora, instalar el EPIDAT, lo van a ver conmigo. El resto lo va a ir haciendo solo. Bien. ¿Estás ahí entonces, Facu, en la tabla 2x2? Sí. Bueno, Sí. fíjate que ahí dice tipo de estudio. Sí. Bien. ¿Qué tipo de estudio entonces es este? ¿Qué le vamos a poner acá? ¿De corte, profe, puede ser? De corte. Sí. Correcto. Y incidencia acumulada. Correcto. Porque no dice que hubiera entrada y salida de hurones. Por eso vamos a decir incidencia acumulada. Y la confianza se la vamos a dejar en 95. Ujú. Ahora de nuevo nos tenemos que repartir, digamos, los alimentos para que podamos hacer la tabla. Esperen un cachito, que voy a dejar de compartir un segundo y les voy a dar los alimentos. Los apellidos de la A a la C van a ser pescado. De la D a la F van a ser suplemento proteico. De la G a la K van a ser carne de vaca. De la L a la M van a ser el hígado. De la N a la P van a ser harina de sangre y hueso. De la Q a la S, grasa de caballo. De la T a la U, grasa de pescado. Y hasta el final, el resto, grasa vegetal. Hagamos juntos primero, si querés, Facu, ya sé que no te toca a vos, pero hagamos pescado. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que llenar es este, que vendría a ser la celda A. ¿Quiénes son la celda A? En palabras. Los puestos enfermos. Los puestos enfermos. Para este ejemplo que estamos viendo, ¿qué es? Los casos ¿Sí? dentro de los expuestos que consumieron pescado. Correcto. Serían 1214. Bueno, 1214. No estoy viendo porque no puedo compartir la pantalla, pero sí, 1214. Y dentro de los que comieron pescado, ¿cuántos quedaron sanos? 2231. Bien. Y después tenemos los que no comieron pescado y se enfermaron. Claro, que fueron 714. Y los, 744, perdón. y los que no comieron pescado y quedaron sanos, 718. 718. Bien. Ahí tenemos la tabla 2x2 llena. Para un estudio de corte, que es incidencia acumulada. Bueno, ahora si te vas arriba, la barra de tareas de nuevo, Agus, abajo viste que hay todos unos dibujitos. Barra de tareas. Arriba está la barra de tareas y hay unos Sí. dibujitos. Y uno Sí. es una calculadora. Ah, sí. Este es ese que dice calcular. Y al lado hay una hoja con una Bien. lupa, ¿la viste? Sí. Apretas esa hoja con esa lupa. Bien. Bien. ¿Qué sale ahí?
¿Qué es eso, Facu? Todos los cálculos, el riesgo entre los expuestos, entre los no expuestos, el relativo, la diferencia entre los riesgos. Y creo que dentro de lo que hemos visto, eso. Después dice Entonces, fracción prevenida en expuestos y población. perfecto. Entonces, ¿qué tenemos arriba? El tipo de estudio, los datos, todo lo que hemos puesto y la tabla 2x2 tal como la hemos cargado. Y después Sí. abajo larga los estimadores. Cuando dice riesgo en expuestos, que da 0,35, Sí. ¿qué es eso? Sería que aquellos que consumen pescado tienen un riesgo de 0,35 de adquirir la enfermedad o los síntomas. Entonces, si decimos que el riesgo en expuestos es lo mismo que la incidencia acumulada de los que comieron pescados, ¿está bien? ¿Cómo, profe? El riesgo en expuestos es lo mismo que decir incidencia acumulada entre los que comieron pescado. No. ¿Por qué no? Oh, sí, profe, sí. Entonces, ¿cómo Serían el total de... ese 0,35? ¿Qué dirías vos? Hay 35 casos incidentes de todo lo que tienen los ¿Sí? ¿De hurones muertos o enfermos? sí. Por cada 100 hurones que han consumido pescado en su dieta. Perfecto, por cada 100 hurones que consumieron pescado. ¿Y el riesgo no expuesto? ¿Cómo Y el riesgo, interpretarías? hay 50 casos incidentes de muertes y o enfermos por cada 100 hurones que no consumieron pescado. Entonces, como pensábamos, tenemos más muertes En los no expuestos que en los expuestos. y entonces por eso el riesgo relativo, ¿cuánto nos da? El riesgo relativo nos da 0,69. Lo que pensábamos, menor que 1. Ujú, Entonces es un factor protector. exacto. Y la diferencia de riesgo nos da negativo porque está restando 0,35 menos 0,50. Ujú, El riesgo relativo también ahí está calculado el intervalo de confianza. sí, que es de 0,64. Entre 0,64 y 0,74. Entonces, ¿el pescado es un factor asociado o no? No. Sí. ¿Sí o no? Creo, si es un factor asociado a las enfermedades y a las muertes, no. No. Ok. Porque, como es, descartamos, no están dentro del rango de 1, por así decirlo. No, Puede ser. el intervalo de confianza no incluye el 1. Claro, por eso. Entonces rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa. ¿Qué decía? La hipótesis alternativa, que el factor estaba asociado al evento. Ah, bien. Entonces sí, el pescado está Sí, asociado al está evento. asociado. Está asociado. Asociado como un factor protector, no Claro. como un factor de riesgo. Sí. ¿Te entiendes, Facu? Sí. No me acuerdo Entonces, de la hipótesis nula ahí. Vamos a decir que el pescado es un factor asociado al evento, que en este caso es la enfermedad o muerte, pero que es un factor protector. Es decir, que los que comen pescados tienen menos riesgo de morir. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque el intervalo de confianza no incluye el 1 y los valores son menores que 1. Claro. Bien. Y después quiero que veamos abajo que dice, la OR son cálculos matemáticos que se arreglan, pero lo que a nosotros nos interesa es la incidencia en expuesto, no expuesto, el riesgo relativo, que es lo que estuvimos viendo, y si es un factor protector, ¿qué vamos a calcular como medida de impacto? El ¿cómo es? ¿El FAP puede ser? FAP era si era un factor de riesgo. Y Ah, este es un entonces factor el F...
FPP. Ese, sí, el FPP. Es este que tenemos acá abajo donde dice fracción prevenida poblacional. Ah, bien. Eso nos da 0,21. ¿Cómo se interpreta eso? A ver. No me acuerdo, profe, la verdad. Bien. Entonces, ¿qué era la fracción prevenida poblacional? Era cuánto iba a reducir la enfermedad en la población si todos se exponían a este factor que es protector. Sí, Entonces, si todos los hurones comen pescado, que es un factor protector, la enfermedad va a disminuir un 21% en la población. en esta interpretación sí se usa el porcentaje. En esta usamos porcentaje, porque es el porcentaje de reducción. Bien. Sería Caso una reducción del 21%. Sí. Sería... sí, hay una reducción del 21% si la población consume pescado, o si toda la población consume. Una reducción de los enfermos y o muertos. Claro. Bien. A ver que voy a chusmear qué pasó en el chat. Así, ahora cada cual, Aldana sí, estoy usando. Julieta sí, vamos a usar el PIDAT. Después de poner los datos en la tabla, hay que apretar la calculadora, que está arriba, y después al lado la hoja que tiene una lupa. No se ve nada en la pantalla. ¿Nadie vio nada de la PIDAT? No, profe, se ve presentación nada más, pero no aparece la imagen de lo que está presentando. Ahí lo voy a tratar de poner de vuelta. Bueno. Lo voy a poner así, a ver si funciona. No funciona. ¿Ven ahí? Alguien que active el micrófono y me diga si ve. No, profe, se ve igual que antes. No se ve la presentación. No sé por qué. ¿Se ve todo negro? ¿Qué ven ustedes? Se ve la C de Claudina nada más, dice presentación Claudina Vicio y no dice más nada, profe. ¿Cómo voy a hacer? Espera. Profe, prueben compartir toda su pantalla y abra el programa en grande. Yo estoy pensando. Ahí, ¿ven? Ahí se ve, profe, sí. Ahí. No te ven, porque estoy compartiendo pantalla. Bien, lo voy a hacer de nuevo entonces para que todos lo puedan hacer, ¿eh? ¿Quién es la chica con la que estaba charlando que me decía se ve o no se ve? Yo, profe, Aldana Mancini. ¿Qué te tocó, Aldana, vos? Pescado. El de pescado. Entonces lo hacemos juntas, ¿qué ves? Vale. ¿Ves? Bueno, este es el programa. Cuando vos vas acá a métodos, Sí. ¿ves que dice acá tabla de contingencia? Dice exposición, enfermedad. Sí. Y acá tabla 2×2. Sí. Y vamos a poner simple. Bien. Y acá lo primero que te va a pedir es qué tipo de estudio es. Bien. Nosotros vamos a decir que es de corte. De cortes. Y que el tipo de dato es una incidencia acumulada. Sí. Bien. Vamos a hacer otro, perdón que me voy a correr un ratito. Vamos a hacer otro para que vean cómo da. Vamos a hacer carne de vaca. Bueno. ¿Carne de vaca ahí? Sí. Entre los que comieron carne de vaca, ¿cuántos enfermaron? ¿De los expuestos? Claro. Expuestos quiere decir que comió carne de vaca. Bien. ¿Cuántos enfermos hay ahí? 1543. Bien.
¿Y cuántos de los que comieron carne de vaca quedaron sanos? 1368. Es decir, que en total hubo que comieron carne de vaca 2911. Ujú. De los que no comieron carne de vaca, ¿cuántos se enfermaron? ¿Cómo? No entendí, profe. De los que no comieron carne de vaca, Sí. ¿se enfermó alguno? Me tengo que fijar en la tabla de arriba, no en la tabla 2 sería. Viste que hay una tabla que vos tenés, la vamos a buscar acá, esta que dice expuestos y no expuestos. Y tenés el alimento. Sí, Y acá dice carne de vaca. sí. Bien. Y acá, estos son los números que vos me dijiste. De los 415 entonces sería. ¿Te das cuenta por qué? Sí. Porque Ujú. esto no expuesto, ¿qué significa? Que no comió carne de vaca. Sí, ahora entendí, profe, disculpe. Bien. 415. ¿Y cuántos de los que no comieron carne de vaca están sanos? 1581. Entonces, en total no comieron carne de vaca 1996. Claro. Una vez que cargaste la tabla 2×2, apretás esta calculadora que está acá. Sí. Calcular. Y después apretás la lupa que está al lado. Ujú. Acá te aparecen dos tablas de contingencia, ¿ves? La 1 y la 2. Sí. La 1 es la que hice con Facundo para el pescado. Sí. La 2 es la que hice con vos con carne de vaca. Ujú. Acá está el tipo de estudio, la tabla, y acá tenemos la salida. Sí. Y acá tenemos el riesgo en expuestos y el riesgo no expuesto, que sería la incidencia en los que comieron carne de vaca y la incidencia en los que no comieron. Ujú. Perfecto. Y nos da 0,53 y 0,20. Sí. Con eso calcula el riesgo relativo. Ujú. Queda 2,54. Bien. Y con este intervalo de confianza. Ujú. Entonces, ¿la carne de vaca está asociada o no en este brote? ¿Es un factor de riesgo en este brote, la carne de vaca? Sí, porque está incluida. ¿Qué cosa está incluido? Entre el 2,32 y el 2,79. ¿Qué cosa está incluido ahí? El riesgo relativo. Sí, pero eso, Da 2,4. ¿cómo se construye todo intervalo de confianza? Es el riesgo relativo, que es 2,5, más menos el error. Sí. Entonces, obvio que va a estar ahí adentro. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Sí, me doy cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar del intervalo de confianza? ¿Para qué usamos el intervalo de confianza? ¿Es ida mayor a 1? Claro, para aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Qué dice acá la hipótesis nula? Que el riesgo relativo es 1. ¿Qué significa? Que da lo mismo comer o no comer carne de vaca respecto del riesgo de morir. Acá, Sí. ¿da lo mismo comer o no comer carne de vaca? Si miras este número, que da 2,5 acá, ¿qué decís? Sí, Da lo es mismo, mayor a 1. es mayor a 1. Entonces, ¿qué significa? Que Es sí mayor a está. que hay 2,5 enfermos o muertos que comieron carne de vaca por cada uno que no comió carne de vaca y se enfermó. Claro. Es 2,5 veces más el riesgo. Sí. Pero eso es en los animales que estudiaste. En la Sí. población, ¿pasa lo mismo? ¿También comer carne de vaca es un factor de riesgo? Eso miramos el intervalo de confianza y nos da así, Sí. de 2,3 a 2,8. Sí. Entonces, Sí, sí, es un factor de riesgo asociado. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no incluye el 1. Ujú. Rechazamos la hipótesis nula, porque la carne de vaca es un factor asociado. Sí. Bien.
Después acá abajo tenemos la fracción atribuible en expuestos, chicos, que es esta que tenemos acá. Para los factores de riesgo es el riesgo atribuible. Nos da 0,60. Esto, fracción atribuible en expuesto, es el riesgo atribuible. Y fracción atribuible poblacional es el FAP. ¿Por qué acá calcula el FAP y en pescado calculaba el FPP? Porque uno era un factor protector y el otro de riesgo. Correcto. Este, como un factor de riesgo, calcula el FAP. ¿Y qué quiere decir 0,478? No sé, ¿a quién le había tocado carne de vaca? Que tenga micrófono. No, nadie dice. A ver qué están diciendo en el chat. No están viendo la pantalla, sí. No me hagan asustar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, se ve, profe. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? 0,478. ¿Qué es el FAP? ¿Qué es eso? También es un porcentaje, un 47%. ¿De qué? Profe, Sí. el 0,478 creo que es el FPP. El 0,60 es el FAP. ¿O no? No. ¿Ves que dice No, ahí? Fracción atribuible poblacional es el FAP. Sí. Ah, claro. 0,47. El RA, que es el riesgo atribuible, es el de arriba. Fracción atribuible en expuestos. Bueno, entonces, ¿cómo interpreto el 47? Que el 47% de los enfermos y muertos pueden atribuirse al consumo de carne y se podría eliminar este 47% si se eliminara el consumo de carne de vaca. Bien, correcto, pero falta la palabra clave en esa interpretación. En la población. En la población. Todo lo que me dijiste es para la población, porque eso mismo que me dijiste podría ser en el grupo expuesto y entonces correspondería decir que es el 60%, que es el riesgo atribuible. ¿Correcto? Sí, tienes razón. Bien. Bueno, yo acá tengo calculado, no sé si ustedes lo ven, vamos a tratar que sí, yo lo voy a poner un poquito más grande. Todo lo que hicieron ustedes lo tienen acá. Esperen un segundo. Si lo pongo más grande, no se ve. Bueno, vamos a ir haciendo uno por uno. ¿Por qué no pasa? Esperen un cachito. ¿Lo ven ustedes ahí? ¿A los números? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos los datos para construir la tabla 2×2. Tenemos los casos, los sanos y el total. De los expuestos, en este caso que comió pescado, y de los no expuestos que no comió pescado. Las incidencias acumuladas, el riesgo relativo y el intervalo de confianza acá al lado. Ahora, mirando esta tabla, y de acuerdo a lo que ustedes, cada cual de ustedes, según el alimento que calculó, ¿cuáles son los alimentos que podrían estar involucrados en el brote? ¿Cuáles son los alimentos asociados? A ver, voy a llamar a alguien. Vilte, ¿tenés micrófono? Yo llamo y ustedes activan. Vilte, Navarro, Rodríguez, Panuele. A ver qué me están poniendo. Viola, Mancilla. ¿Alguien?
Dalmazo Chabré, Cadile. No sé si tenemos. Hola Julieta, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Ahí está, volvió a presentarse. ¿cuál entonces? ¿Cuál decimos que? Pescado. ¿Está involucrado en el brote? Entiendo que no, porque el 1 no está en el intervalo de confianza. Entonces, Claro, sí, al revés. Sí está asociado porque no está en el no está el intervalo. 1. Bien, está Claro. asociado, pero es un factor de riesgo o protector. Protector. Bien, entonces está asociado, pero es un factor protector. Lo vamos a pintar verde. Suplemento proteico. También está asociado como factor protector. Bien. Carne de vaca. Sí está asociado, pero como factor de riesgo. Bien, entonces lo vamos a pintar rojo. Ahora, Sí. el hígado. También está asociado. Bien. Y Muy protector. asociado por eso. Muy asociado. Da 44. Como Araña de factor. sangre y hueso. También está asociado. Bastante. Bien. La grasa de caballo. También como factor de riesgo. Grasa de pescado. Sí. Está asociado, sí. Sí. De riesgo, Como factor protector. protector. Bien. Protector. ¿Y la grasa vegetal? También. Bien. Como factor de riesgo. Factor de riesgo. Entonces acá tenemos que todos los alimentos están involucrados en el brote, pero algunos son protectores y algunos son de riesgo. ¿Qué harías vos en esta situación para prevenir el brote? Ahora ya tenemos analizado todo acá, vemos todo. Y ahora tenemos que hacer la recomendación. Y trataría de suplir la carne de vaca, el hígado, harina de sangre, grasa de caballo y grasa vegetal con otros alimentos. ¿Por cuál empezarías? Y empezaría por el hígado. Sí. La harina de sangre y hueso. El hígado, después grasa vegetal, Bien. después harina de sangre. Suponete que vamos con el hígado y la grasa vegetal. Sí. Si eliminas esos dos ingredientes de la dieta, Sí. ¿cuánto va a reducir la enfermedad en el establecimiento? Pareciera que todo puede ser. Pareciera que todo. O sea, sí, pareciera que todo. ¿Por qué será? O sea, ¿por qué digo eso? Mira, si miras hígado, porque si sacas el hígado, que es un factor que está muy asociado, porque tenés 44 casos entre los que comen hígado, por cada un caso entre los que no comen hígado. Sacas el hígado y disminuye un 100%. ¿Por qué? Porque está asociado y es de riesgo, no sé. Sí, porque está asociado, correcto, pero acuérdate que cómo se construye el FAP. Era el riesgo atribuible, que es lo mismo que el riesgo relativo en este caso, porque se calcula igual, Sí. depende uno de otro, y la fracción de expuestos. Y mira, acá cuando ves hígado, 4.689 hurones comen hígado, y 220 nomás no comen el hígado. Entonces, bien. al ser un factor de alto riesgo, porque es 44, y donde la mayoría de los hurones comen ese factor que es de alto riesgo, cuando vos lo eliminás a ese factor, a nivel poblacional tiene un altísimo impacto. Claro. ¿Te das cuenta por qué? Sí. Cuando vemos grasa vegetal también tiene alto impacto, pero porque el RR es muy alto, pero sin embargo la fracción de expuesto no es tan alto. Mira, tenés 2.800 y 2.100. Claro. Pero sin embargo también el FAP da muy alto porque hay una alta proporción de expuestos. Porque el RR, digo, es muy alta, a pesar de que no haya una alta proporción de expuestos. Bien. ¿Correcto? Sí. Acá, mira, vamos a mirar carne de vaca. El riesgo relativo nos daba 2,6. Sí.
y 2.900 comían carne de vaca y 2.000 no comían. Entonces, el riesgo relativo no es tan alto. La proporción de expuestos está un poquito por encima del 50%. Sí. Entonces, cuando calculas el FAP, disminuye a la mitad el riesgo. Bien, eso es lo que estábamos hablando en la otra clase, ¿no? Que estábamos analizando eso. Exactamente. Entonces, acá, no solamente cuando decidimos que una vez que definimos cuáles podrían ser los elementos involucrados, no solamente vamos a mirar qué riesgo relativo tiene, sino cuál es el impacto poblacional de eliminar eso. Ah, yo estaba mirando solamente el FAP. Estaba mirando directamente Pero ahí. tenemos que mirar las dos cosas. Claro, sí. ¿Te das cuenta por qué? Sí, porque en unos hay más expuestos. Mira, ¿no? mira, O sea, hay dos componentes. Claro, mira, carne de vaca tiene 2,6 y grasa de caballo tiene 2. Son bastante parecidos. Sin embargo, uno disminuye 50% y el otro disminuye 20%. Sí. Hay mucha diferencia acá, a pesar de que los riesgos relativos son iguales. ¿Por qué? Los Por la expuestos. proporción de expuestos, claro. Hay más expuestos a carne de vaca que a grasa de caballo. Hay 1.500 versus 3.300. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Chicos, quiero que quedemos en una cosa más. Voy a dejar de compartir. Estos son los datos reales de un brote que se dio en Estados Unidos. Está el paper publicado, si alguno lo quiere leer, que le interese, que se dio donde la causa de muerte, después se descubrió, fue la toxina del Clostridium botulinum. En realidad fue una intoxicación y por eso se dio este brote. Y la particularidad por lo cual los alimentos nos dan asociados es porque esa toxina tiene afinidad por los alimentos grasos. Entonces, en los alimentos grasos, como que tiene afinidad por eso y se acantona ahí como en los alimentos grasos. Por eso todos aquellos alimentos que tenían más cantidad de grasa eran los que tenían más cantidad de toxina y por eso fueron los alimentos involucrados en el brote. Y también eso explica el Clostridium, la sintomatología, esa toxina, la sintomatología nerviosa, porque en general produce sintomatología nerviosa, con parálisis, el estrabismo, todos esos signos que vimos. Y los otros signos que había, ¿se acuerdan que eran las crías hambrientas y todo eso? Lo que parecían ser más del tipo digestivo. Sí. Esta sintomatología tiene que ver porque las mamás, vieron que eso de las hambrientas y eso estaban las crías lactantes, porque las mamás al haber enfermado no podían alimentar a las crías, no le podían dar de mamar a las crías y por eso las crías empiezan a estar así, con esa sintomatología más vale digestiva, porque ellos en realidad no comían el alimento y sin embargo también tenían síntomas, pero tenía que ver porque las madres sí estaban todas afectadas. ¿Alguien que me quiera hacer una pregunta respecto de esto? Profe, los siguientes ejercicios, hay más. Sí. O sea, vamos a usar en todos EPIDAT, los hacemos todos con esta... Sí, ahora lo que nos faltan 10 minutos para las 10 y nos queda todo un problema, que es el otro brote, que es un poco más corto, pero que es el otro brote. ¿Cómo quieren que hagamos? No sé, porque yo entiendo que ustedes ahora tienen semio, ¿no? Fármaco tenemos, profe. Por eso, no nos podemos quedar. Por eso, no nos podemos quedar un rato más ahora, ¿no? No, justo a las 10 tenemos, de 10 a 12. Y no vamos a alcanzar a las 10. Entonces, mi propuesta es la siguiente.
¿Ustedes se animan a encarar el segundo problema solos y después hacemos una consulta, que puede ser el jueves a la tarde o en otro momento, para que se saquen las dudas? Sí. Sí, Bien. profe. Para ordenarnos, para que ustedes puedan trabajar solos. El otro problema es un estudio de casos y controles. Voy a compartir la pantalla una vez más. El otro problema es de casos y controles. Entonces ustedes lo que tienen que hacer acá, cuando hacen la tabla 2×2, en vez de poner cohorte, tienen que poner casos y control. Completan la tabla para cada factor, aprietan la calculadora y después aprietan la lupa y les va a ir dando igual como hicimos hasta recién. Y después, una de las preguntas es de muestreo. Ustedes pueden ir a métodos, muestreo, y acá tienen para cálculo de tamaño de muestra según el objetivo. En este caso me parece que es una proporción. Entonces ustedes acá ponen el tamaño de la población, la proporción esperada, y acá ponen la precisión. Y les va a dar el cálculo. Lo que les recomiendo, si se trabaran o alguna cuestión de esa, es que utilicen esto que está acá, que es la ayuda, para mirar específicamente eso. La ayuda es larguísima, por supuesto, pero ustedes se van a ayuda y ponen acá muestreo, abren muestreo y acá está cálculo de tamaño de muestra y acá tienen los conceptos generales y cómo se hace. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Yo tengo que había armado un documento donde dice el paso a paso de cómo hacer cómo utilizar el EPIDAT, que dice, por ejemplo, método, tabla de contingencia, para que ustedes lo puedan ir haciendo solos. ¿Les parece que hagamos así? Sí, a Bien. mí sí. Entonces, les mando por mail, o por dónde, si no. Sí, les mando por mail ese documento, no se los mando por mail. Lo subo a Evelia, a materiales. Es ahí donde tienen para hacer cómo se hace. Les dejo la forma de usar el EPIDAT, ustedes ya tienen el práctico, y después se comunican con el delegado y me dice qué día quieren que lo podamos hacer. En principio podría ser el jueves a las 6, que serán 15, 20 minutos. Si pueden, lo hacemos el jueves a las 6, si no me avisan, lo hacemos en otro momento. Yo creo que el jueves está bien. Bueno, entonces quedamos así. Ustedes trabajan solos y nos juntamos después. Y les dejo todo en eso que les planteaba en el Evelia. Bien. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao, profe. Gracias.